para los dos. Laredos. Comenzamos su programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Stereo Unción, la radio con bendición. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Ya estamos en su programa Llamadas para Servir. Mi nombre es Luz Méndez y estamos en Conociendo al Dios de la Biblia, basado en las palabras que nuestro amado Salvador Jesucristo nos dijo del Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, donde él mismo nos dice que esta es la vida eterna, en que nosotros conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Salvador. Así que es necesario que todos conozcamos a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y toda la Escritura, mismo Jesús dijo que toda la Escritura da testimonio de Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla Dios de el Salvador del mundo. Y hoy vamos a ver el capítulo 7, porque la semana pasada nos quedamos en la primera plaga de sangre. Y vamos a estar viendo del verso 14 al verso 24. Pero antes yo lo invito para que usted pueda escuchar cada lunes Conociendo al Dios de la Biblia. Estamos profundizando en la Escritura para que usted pueda conocer al único Dios verdadero, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, porque hay mucha confusión. Pero si usted comienza a estudiar la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, entonces usted no va a ser confundido, usted no va a ser arrastrado por ninguna clase de doctrina falsa, sino que como usted y yo en cuanto usted y yo estamos conociendo al único Dios verdadero, Él es el que nos da ese discernimiento, ese entendimiento, esa sabiduría para que nosotros caminemos en la verdad. La verdad es esta, la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo Éxodo 7, verso del 14 al 24, y dice así: la plaga de sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Cuántas veces se nos está hablando en este tiempo y hasta ahora no hemos querido oír? Este es el tiempo y esta es la hora para que usted escuche hablar a Dios. Verso 17 dice: y así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y heredará el río, hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió a su casa
y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Este derramamiento de sangre duró 7 días, donde todos los peces murieron, donde hubo muchos muertos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor Dios, tu voluntad, en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, más bien líbranos y guárdanos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y usted está escuchando que esta primera plaga de sangre azotó a los egipcios por 7 días, y de aquí, del capítulo 7 en adelante, vamos a estar viendo cómo Dios derrama estos juicios o estas maravillas sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque se le habló muchas veces a Faraón y Faraón no quiso oír, tal como dice nuestro Dios. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Las 10 plagas que Dios derramó sobre Egipto es la plaga de sangre, es cuando las aguas se convierten del río Nilo en sangre. La número 2, la plaga de ranas. La 3, la plaga de piojos. La 4, la plaga de moscas. La 5, la plaga de ganado. Y la 6, las úlceras. Son aquellas dolencias que le daban a la gente, le pegaban en la piel a la gente, y aquellas llagas que tal vez le dieron en todo el cuerpo a los egipcios. La 7, la plaga de granizo. Y la 8, la plaga de langostas. La 9, la plaga de las tinieblas. Y por último, la plaga 10, la muerte de los primogénitos. La primera plaga de sangre que Dios ejecuta a través de Aarón al extender la vara sobre las aguas de Egipto, las aguas del río Nilo de los egipcios, sobre todo río, ya usted oyó, sobre los arroyos, sobre sus estanques, sobre todos los depósitos de agua, y hasta en sus vasos de madera y en los vasos de piedra. Todo se convirtió en sangre. Y dice aquí la palabra que usted escuchó, esto duró 7 días, y en todo Egipto dice que murió gente, murieron los peces, y los egipcios no podían tomar agua de los ríos ni de los depósitos, porque estaban todos llenos de sangre. Y la palabra que escuchamos dice que los hechiceros volvieron a hacer lo mismo, volvieron a hacer lo mismo que hizo Aarón. Y no quiero que usted olvide lo que hablamos, la palabra que Dios habló a nuestro corazón el lunes pasado, donde Dios nos enseña que este poder de los hechiceros no era un poder bueno, era un poder demoníaco, porque ahí en Egipto ellos se dedicaban al espiritismo, a la hechicería, y ellos se dedicaban a adorar otros dioses, al ocultismo, y por eso ellos, los hechiceros, hacían estas señales y milagros operados no por Dios, sino operados por Satanás y todos sus demonios. Entonces, este poder orquestado por Satanás hoy en día se está viviendo mucho. Si usted ve todos los medios de comunicación, es más, no vamos a ir muy lejos, ve usted la televisión y usted ve que ya mucha gente dice, vi una señal en el cielo arriba, vi otra señal por allá, vi luces, vi platillos voladores. Todo eso es un poder orquestado por el enemigo de nuestras almas. Ese no es poder de Dios, es poder demoníaco, que el diablo se ha encargado en este tiempo de estar haciendo esas señales y esos milagros falsos. La única manera que usted y yo podamos estar firmes y no ser engañados es a través de la palabra. El Señor ya nos advierte en la palabra que muchos espíritus engañadores
han salido ya y están entre nosotros engañando a las almas. Entonces nosotros no debemos creer a cualquier milagro o a cualquier señal. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser Dios operando, no siempre va a ser Dios haciendo maravillas. Sabemos que el poder de Dios se va a manifestar a través de estas 10 plagas que Él derrama sobre esta nación de Egipto. ¿Por qué? Porque la nación de Egipto veneraba otros dioses, veneraba hasta las ranas, veneraba a Faraón, que Faraón se creía un dios. Entonces, con estas plagas que Dios envía a Egipto, Dios demuestra que Él es el Dios de toda la tierra. Él es el Dios que tiene el poder sobre todos y sobre toda la humanidad. Y ese es uno de los propósitos de Dios por el cual envía todas estas maravillas y podemos llamarle juicios de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a demostrar que su poder es grande, que su poder es ilimitado y no se iguala con el poder engañoso de Satanás. Con esas señales milagrosas que hoy se están acrecentando conforme se acerca la venida de Dios, se acrecentan para poder engañar a las almas, para poder arrastrarlas hacia la mentira. Y esta primera plaga de sangre nos enseña que Dios ya estaba proveyendo el camino hacia la salvación, hacia la libertad. Dios estaba ya anunciando esa brecha, ese camino que iba a abrirle a su pueblo para libertarlo de la esclavitud. Y nada más nada más estaba anunciándole al pueblo de Israel lo que iba a hacer por ellos al derramar toda esa sangre en el río Nilo, sino que desde entonces, desde este capítulo y más atrás, Dios nos viene anunciando lo que iba a hacer con nosotros, porque aquí también esta palabra nos alcanza a nosotros. Dios desde este tiempo ya nos estaba anunciando que también con el derramamiento que hizo nuestro amado Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, también Jesucristo nos estaba proveyendo y nos sigue proveyendo un camino al Padre, y eso solamente se ha conseguido con el derramamiento de sangre que Él efectuó ahí en la cruz del Calvario. Así Dios nos abre el camino hacia la libertad, para ya no ser esclavos del pecado, así como Dios estaba anunciando con este derramamiento de sangre el camino para que los israelitas fueran libres. Entonces, la sangre es símbolo de vida. Nosotros ya lo pudimos ver en Génesis capítulo 9, verso 4, donde Dios le dice a Noé, cuando hace pacto con él, que nuestra vida está en nuestra sangre. Entonces, este capítulo de aquí en adelante es demasiado importante, porque vamos a ver cómo Dios nos avisa, Dios nos enseña, Dios nos dice lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, porque no olvidemos que estas 10 plagas son semejantes a las 7 trompetas que de un momento a otro van a ser tocadas, de Apocalipsis capítulo 8. Y esperemos que para ese tiempo nosotros estamos rogando que ya nosotros no estemos aquí en esta tierra, sino que hayamos sido levantados en ese ansioso rapto que el Señor tiene prometido para todos los verdaderos creyentes y para todos los verdaderos hijos de Dios. Estas 10 plagas que Dios derramó en Egipto también se asemejan en las 7 plagas postreras que vienen en Apocalipsis capítulo 15 y 16, donde ahí Dios nos enseña cómo 7 ángeles vestidos de lino fino tienen 7 copas llenas de la ira de Dios, las cuales van a ser derramadas en esta tierra sobre todo aquel que no cree, sobre todo aquel que no se ha arrepentido, sobre todo aquel que adore
a espíritus demoníacos y al mismo demonio. Así que nosotros debemos estar conscientes, preparados, advertidos de todo lo que se está sobreviniendo en esta tierra, y para eso nada más necesitamos abrir la palabra y ver lo que Dios está hablando a nuestras vidas. También la sangre nos anuncia muerte, nos anuncia violencia. La sangre fue un elemento fundamental en los sacrificios de todo el Antiguo Testamento. Recuerde usted que si no había derramamiento de sangre, no había purificación de los pecados. Entonces, Dios desde esta antigüedad nos estaba anunciando que iba a ser purificado el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, y también en un tiempo postrero, pues nosotros hemos sido purificados con ese lavados y purificados con ese derramamiento de sangre que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios nos viene anunciando todo desde un principio, y también nos proveyó con Jesús, con ese derramamiento de sangre, ese camino a la salvación, a la vida eterna, esa liberación, ese derramamiento de sangre que Jesús vino a hacer con su muerte. Nos ha abierto este camino que nos lleva directamente al Padre. Así que debemos estar siempre atentos a todo lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios habla se ha cumplido y se va a cumplir. Estas 10 plagas solo nos están anunciando lo que viene en el tiempo postrero. Vea usted todo el libro de Apocalipsis, pídale entendimiento y sabiduría a nuestro Dios, y Dios está en este tiempo revelando todo a través de su palabra, y también se lo va a revelar a usted, porque la palabra es para todos. No hay nada que el Señor nos tenga ocultos. Todo nos lo ha revelado en su palabra. Solo nos basta a nosotros pedirle dirección y que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad y a toda justicia, y Él nos ha llevado a la verdad, que es su palabra. Escuche, mi hermana, escuche, mi hermano, lo que Dios está hablando hoy, lo que Dios nos está diciendo. Y lo que Dios le dice a Faraón, Dios le dice a Faraón: hasta ahora no has querido oír, hasta ahora no has querido oír. Y Faraón no lo escuchó. Dice la palabra que leímos, ni puso atención. Dios estaba purificando a los egipcios con esa primera plaga o juicio. Y ellos no entendieron. Faraón no escuchó. Así como la sangre de Jesucristo, que le dije hace un momento, nos limpia y nos purifica y nos salva y nos liberta. Así Dios les estaba anunciando a los egipcios y al pueblo de Israel lo que iba a hacer con ellos. Como también hoy nos está anunciando que volverá a derramar de su poder sobre esta tierra. Porque todo lo que estamos viendo sobre estas 10 plagas son comparadas con estas 7 plagas que vienen en el Apocalipsis. Le digo que de un momento a otro los ángeles empezarán a tocar las trompetas y veremos que Dios va a cumplir sus promesas. Su palabra va a ser cumplida. Y todo esto se debe a que el pueblo, a que los verdaderos hijos de Dios estamos orando porque el Señor vuelva. Estamos orando porque mucha gente sea salva. Ese es el propósito de anunciar el Evangelio en estos tiempos. Que las almas sean salvas, que no se pierdan, porque viene un juicio de Dios a esta tierra. Un juicio de Dios que nadie lo podrá detener. Y Dios mostrará nuevamente todo su poder y todas sus maravillas. Y sabremos que Jehová es nuestro Dios, Dios de toda la tierra. Así lo ha hablado nuestro Dios.
Todos nosotros, los santos, hemos estado orando diariamente delante de la presencia de nuestro Dios. Así como subió el clamor del pueblo de Israel y Dios los escuchó. Y Dios vino personalmente y lo rescató. Así Dios nos visitará nuevamente porque ha oído nuestro clamor. Estas 10 plagas que Dios ejecutó en Egipto son testigos, son ejemplo para nosotros de lo que vendrá, dice Apocalipsis 15, en los postreros días. Los postreros días son estos días que estamos viviendo. Dice capítulo 15 de Apocalipsis, que hay 7 ángeles vestidos de lino limpio, fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Tienen 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Y enseguida el capítulo 16 de Apocalipsis nos muestra cómo el primer ángel derrama su copa sobre esta tierra y viene una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia, al cual es llamado el anticristo, el que va a venir antes de Cristo, antes de que venga Cristo, y va a engañar a toda la gente. Esa gente, esas personas que no quisieron escuchar a tiempo, son los que van a ser engañados y son los que van a sufrir las consecuencias de estas 7 plagas, porque van a ser marcados, así como Dios marca a sus hijos. El enemigo también va a marcar a los suyos. Si usted recuerda, cuando se marcaron todos los marcos de las casas, los vamos a ver nuevamente, porque en las predicaciones una y otra vez Dios se lo está recordando. Porque la palabra tiene que cumplirse, la palabra tiene que correr, tiene que ser escuchada una y otra vez, tiene que ser el mensaje dado una y otra vez para que usted pueda entender, pueda comprender y pueda salvarse. En aquel tiempo vamos a ver cómo en Éxodo, más adelante, Éxodo 12, cómo Dios, cuando derrama la 10ª plaga, cómo Dios marca todas las casas de sus hijos con la sangre de aquel cordero. Hoy nosotros estamos marcados con la sangre de Cristo, que ya ha sido derramada. Pero los hijos del enemigo también van a ser marcados. Y todo esto porque han ignorado, porque no han querido escuchar la voz de Dios, porque no han querido arrepentirse. Pero la buena noticia para hoy es que estamos en este último tiempo que Dios está dando de gracia, donde usted puede arrepentirse, donde usted puede volverse a Dios. Este es un llamado al arrepentimiento para toda la humanidad, porque en todo el mundo se está predicando el mensaje de salvación, de arrepentimiento para perdón de sus pecados. No haga caso omiso como Faraón, no haga usted no como Faraón que ignoró, que se fue a su casa y no escuchó, no tomó en cuenta la palabra que Dios le daba a través de Moisés y de Aarón. Nosotros en este tiempo tenemos que escuchar la voz de Dios para nosotros no sufrir las consecuencias de estas plagas que van a venir a la tierra, de las cuales no muchos hablan. ¿Por qué? Porque muchos tal vez ni ellos mismos creen lo que el Señor va a hacer, pero nosotros tenemos toda la fe y toda la confianza en que el Señor cumplirá su palabra, porque conocemos la verdad bíblica, conocemos lo que Dios está hablando. Entonces no podemos quedarnos callados ante lo que está pasando, ante las señales y los milagros mentirosos que está haciendo el enemigo de nuestras almas.
Nosotros tenemos que hablar de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios y lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. No haga oídos sordos. Dios nos está proveyendo una salida para todo lo que vendrá más adelante, y esa salida para escapar de esta tierra y no sufrir las consecuencias de estas 7 plagas que vendrán es Jesucristo. Dios ya nos proveyó desde este tiempo antiguo esa salida. Jesucristo es la salida. Jesucristo es el camino al Padre, así como Dios proveyó el arca cuando Noé la construyó para que fuera salva la gente. Así también en este tiempo Dios ha proveído esa arca que es Jesucristo. Él nos da la salida a través de Jesucristo para escapar de todo lo que se viene en este mundo. Usted puede ver en todas partes, este mundo está en total decadencia. No vamos a tapar el sol con un dedo. Está totalmente decadente. El Señor está viendo, el Señor está escuchando nuestras oraciones. Hay gente consagrada a Dios, hay un pequeño remanente consagrado al Señor que le sirve, que le ora, que está anunciando la verdad. Así que yo lo invito en esta tarde para que usted tenga la fe y la confianza y se mantenga firme en este camino, y sobre todo usted confíe en la promesa que Dios ya nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en esa sangre que Dios ha derramado a través de su Hijo Jesucristo. Esta promesa que nos mantiene firmes es la vida eterna, el cielo nuevo que Dios nos promete, y esa tierra nueva que nosotros vamos a ver de un momento a otro. ¿Por qué? Porque todo está ya escrito, todo lo que el Señor va a hacer. No tenemos que buscar por otro lado las señales y las maravillas. Todo está en la palabra de Dios. Usted puede ver y puede constatar que todo lo que dice Dios es verdadero. Estas siete plagas que vienen en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, son bien parecidas a estas 10 plagas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está mostrando desde ya qué es lo que Él va a hacer, qué es lo que hizo y qué es lo que Él está haciendo, porque no vamos muy lejos. El pueblo está como los egipcios, están adorando falsos dioses, están consultando hechiceros, están escuchando espíritus engañadores, espíritus demoníacos, y el Señor está viendo todo. El Señor vuelve pronto, y es por eso que se está multiplicando toda la maldad aquí en esta tierra. Ya está multiplicada, pero así como un día el Señor extendió su mano sobre Egipto, Él dice así: yo soy Jehová, y cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos, sabrán que yo soy el Dios de Israel. Las 10 plagas son una lucha abierta entre el bien y el mal, por la libertad de un pueblo, por la libertad del pueblo de Israel. Y hoy mismo le he dicho muchas veces que se está liberando una lucha entre el bien y el mal, una lucha espiritual, la cual usted no puede ver, pero puede sentirlo, puede sentir en el ambiente, puede sentir la esclavitud de la gente. La gente está, aunque ande caminando, esclavizada en los vicios, en el pecado, en las drogas, en el alcohol, y eso es lo que está haciendo el diablo, esclavizarlos. Entonces Dios está librando esa batalla
a través de su Espíritu Santo para poder liberar al pueblo. A nosotros nos queda es seguir orando y seguir clamándole a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener esta fe bien grande para poder estar firmes ante la venida de nuestro Salvador. Dios dice así: ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Escuche hoy lo que Dios habla, porque lo volverá a hacer. Dios quería y quiere liberar al pueblo de la esclavitud, de la opresión con que el diablo los tiene. Pero para eso hace falta el poder de Dios en su vida, para que le dé esa fuerza, esa valentía de salir adelante. En esta hora ya el tiempo se me ha terminado, pero el propósito de que Dios derrama todo su poder y todas sus maravillas con estas plagas es para que usted y yo conozcamos que Él es Dios, sobre todo Dios, y Él es el Dios de Israel, y Él es el Dios que gobierna los cielos y la tierra. Así que medite en la palabra. Dios nos está hablando como nunca. ¿Por qué? Porque su venida está cerca. Dios le bendiga y Dios le guarde, y lo espero próximo sábado en lo que el Altísimo ha hecho.